Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Tu gloria anhelamos ver. Dios y Santo, hoy clamamos a ti por tu gloria, porque a través de tu alabanza y poder hay libertad, hay sanidad, bendito Dios. Oh sí, oh Padre. Dígale, levantemos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana el Dios de salvación, Hosana el Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Dile, debatemos tu clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dilo, que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios
al libro de Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siguen, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y podrá el vestido, dice, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, oiga bien, dice, pero tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio, ¿qué? Man. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, opera en esta hora, Señor. Háblanos. Aquí está tu siervo, Señor. Me hago a un lado para que tú me uses, para que tú, Señor, hables a través de este siervo tuyo, Señor. Espíritu Santo de Dios, abre el entendimiento de todos nosotros para que podamos, Señor, comprender tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama El mundo y sus preocupaciones. Es el título del mensaje: el mundo y sus preocupaciones. Aquí la palabra de Dios nos enseña un mensaje muy claro. Jesucristo nos habla un mensaje muy claro. En los últimos tiempos, las personas, hermanos, están viviendo preocupadas. Y esa preocupación, hoy no le dicen preocupación. A esa preocupación hoy le denominan como estrés. Jesucristo le dice preocupación, pero hoy, actualizándolo al tiempo en que estamos, es catalogado como estrés. Muchas personas se preocupan precisamente por cosas del mundo, porque de pronto no tienen todo el dinero para pagar las facturas, se preocupan, no comen, no duermen, tienen problemas de dinero con los bancos. O hay personas que de pronto se preocupan porque quizás en el momento que tenían plata están tranquilos, están contentos, están alegres, pero en el momento en que el dinero se les agota, se ponen de mal genio. Podemos decir que se estresan, porque se preocupan porque no tienen dinero de pronto en el bolsillo, aunque tengan la nevera llena, aunque quizás de pronto nadie los esté asalando por una deuda, se estresan porque ya en el bolsillo no tienen dinero, se ponen temperamentales, se ponen de mal genio. Jesucristo, con su inmensa sabiduría, sabía que el preocuparse, hermano, puede traer problemas a nuestro cuerpo, puede traer problemas mentales. Hermano, nosotros vemos que en el mundo actual en que estamos, la preocupación trae dos enfermedades típicas de la vida moderna. Una de ellas es la llamada úlcera en el estómago, lo que todos conocemos como gastritis. ¿Sabe? La gastritis da precisamente por el estrés, por las preocupaciones. También la otra enfermedad que en este mundo, digamos, ha causado muerte fuera de la úlcera en el estómago, hermano, también es la trombosis coronaria, lo que podemos decir un infarto.
Hay gente, hermano, que se preocupa tanto que llega al punto, hermano, en que le da un infarto. Por eso, hermano, a la luz de la palabra, Jesucristo nos enseña, hermano, que usted y yo no debemos de preocuparnos. Díganle al que está a su lado, usted y yo no debemos de preocuparnos. Todo esto es el resultado de las preocupaciones. La úlcera es el resultado de las preocupaciones. El infarto es el resultado de las preocupaciones. ¿Sabe? La medicina dice que el que más ríe es el que tiene una vida más larga. Oiga bien, el que más ríe es el que tiene una vida más larga. La pregunta que yo le hago, ¿hace cuánto tiempo usted no ríe? A ver, mira que está a su lado y pégale una sonrisa. Nosotros, hermanos, necesitamos, oiga bien, reír. Que cuando usted tenga un problema, en vez de llorar, ría. Que cuando ya no tenga dinero en sus bolsillos, en vez de ponerse de mal genio, hermano, ría. Pero no se estrese, no se preocupe. Aló. ¿Sabe que la preocupación desgasta la mente y también todo el cuerpo? ¿Sabe que la preocupación afecta el juicio de una persona después de enloquecer? La preocupación reduce sus poderes de decisión y le hace una persona incapaz de enfrentarse a la vida. Eso es lo que causa las preocupaciones. Y a la luz de la palabra, hoy usted y yo vamos a aprender a combatir las preocupaciones. ¿Cuántos quieren combatir las preocupaciones? Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante nos da algunos argumentos contra la preocupación. Porque, hermano, hay mucha gente que en diciembre se endeudó y empezó enero y entonces ya miran que ya llegó la tarjeta de crédito que empieza a cobrar a partir de febrero. Y entonces ya empieza a preocuparse porque dice, uy, me endeudé para ser rico en diciembre, me metí en a cabeza y ahora ¿cómo pago? Empieza la gente a estresarse y a enfermarse. Todas esas enfermedades que hay por ahí raras, que los médicos no conocen, es el resultado de la preocupación. Por eso tú y yo no debemos de preocuparnos. Hermano, yo a veces llega el día del recibo de pago de la cuota de carro y yo no tengo plata. ¿Y usted me ven enojado? ¿Y usted me ven de pronto en mal genio? No. Porque a la luz de la palabra yo he aprendido, hermano, a combatir las preocupaciones. A mí la gente me dice, uy, pero usted con 43 años y parece de 35. Yo digo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno, hermano, yo por uno he determinado no preocuparme. O sea, cuando yo digo eso, no estoy diciendo que usted se vuelva irresponsable. Oiga bien, no estoy diciendo que se vuelva irresponsable. Estoy diciendo que simplemente usted tiene que ser un buen administrador de los recursos que Dios les da. Pero también quiero decirle que, hermano, cuando hay cosas en la vida suya que usted no puede hacer, hermano, y que ha hecho todo lo que humanamente usted puede hacer, entonces lo único que le queda es no preocuparse. ¿Aló? Dígale que está a su lado, cuando usted haga lo humanamente posible y no haya resultado, lo único que le queda es no preocuparse. ¿Me está escuchando? Miremos cuáles son los argumentos que Cristo nos da. Versículo 25, este es el primero. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, aquí el primer argumento que el Señor nos da, que Jesucristo nos da, es que si Dios a usted y a mí nos ha dado la vida, usted y yo, hermano, podemos confiar en que Él nos dará las cosas necesarias para mantenerla. Aquí el Señor Jesucristo nos dice, no os afanéis, como quien dice, no se preocupen por vuestra vida. No se preocupen por qué han de comer o qué han de beber. ¿Sabe? Hay gente que hoy puso la olla y ya, hermano, está con el pan en la mano, está comiendo y está pensando mañana, ¿qué voy a hacer de desayuno?
Una comida así no aprovecha. Cuando uno ora el Padre Nuestro, encontramos que cuando levantamos esa oración, dice: Señor, danos el pan nuestro de cada día. Usted y yo no podemos afanarnos por el mañana. Usted y yo no podemos preocuparnos por el mañana. Usted y yo tenemos que vivir el presente. Viva el presente, vívalo bien, vívalo con gozo, vívalo con alegría. Tome las cosas que vengan delante de usted con entusiasmo. No importa si son buenas o son malas, vívalas, hermano, de la mejor manera. El mañana déjeselo a Dios. Dígale que está a su lado: el mañana déjeselo a Dios. A los que nos están escuchando por internet, el mañana déjeselo a Dios. Porque si Dios nos dio la vida, hermanos, créanme, yo le quiero decir algo: si Dios te dio la vida, Dios nos dio la vida, hermano, entonces no puedes dudar de que Dios, hermano, te va a dar las cosas pequeñas. Si te dio la vida, hermano, la vida es de gran valor para Dios. Si Dios te dio las cosas, hermano, grandes como la vida, también te dará las cosas pequeñas. Nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios que es, oiga bien, extremadamente generoso. Que cuando da las cosas las da en abundancia. Y si Él te dio la vida, tú no puedes tener en la mente que no te va a dar un vestido, que no te va a dar una comida. Hermano, Dios te da eso y mucho más. Si Dios a nosotros nos dio la vida, nos dará el alimento para sustentarla. Si Dios a nosotros nos dio la vida y nos dio un cuerpo, nos dará el vestido para vestirnos. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Acaso tú no dices que tienes un padre y que ese padre es Dios? ¿Acaso tú no dices que confías en Dios? Entonces, ¿por qué te preocupas? Hay veces estamos más preocupados por el mañana, por lo que vamos a poseer, cuando usted y yo tenemos que estar preocupados es por orar, preocupados por nuestra alma, porque Dios se va a encargar de tu cuerpo, Dios se va a encargar de tu comida, Dios se va a encargar de tu necesidad, aleluya, porque Él es bueno, Él es bueno, 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 bueno. Dios es bueno, aleluya. El primer argumento es que si Dios nos da la vida, podemos confiar en que Él nos dará las cosas necesarias para mantenerla. Ese es el argumento que Cristo está manejando y que Cristo nos enseña, hermanos. Si Él nos dio la vida, Él nos dará lo que usted y yo necesitamos para este cuerpo. Entonces, si hoy apenas tienes el alimento de hoy, no te preocupes. Mañana el Señor vendrá con una remesa para tu casa, aleluya. Mañana el Señor vendrá con lo que tú necesitas. Si hoy tus zapatos están que se rompen, Dios hará cualquier cosa para que tengas zapatos nuevos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, aleluya. Pero no te preocupes. Tenemos un buen papá. Dios no es irresponsable. Es el mejor papá de todos y es un hombre en el sentido de la palabra, Cristo, porque Él es una persona, Él es espíritu, Él es un ser responsable. Lo segundo, el segundo argumento, dice el versículo 26: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, esto es tremendo, hermanos. Yo a veces digo, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Yo he visto hasta perros callejeros, y yo no he visto el primer perro callejero que esté ulteando, llevando un bulto, porque necesita trabajar para comer. Yo veo perros callejeros inclusive más gordos que los que están en la propia casa de uno. Y es porque Dios los alimenta. Yo veo, hermanos, oiga bien, las aves. Yo veo las aves. Y yo veo las aves, hermano. Yo no veo la primera que de pronto esté haciendo maromas y de pronto haciendo algo para que le den de comer. Yo no veo, hermano, quizás a un burro ejecutivo
que porque está buscándose para la papa. Yo no veo eso. Yo veo simplemente, hermano, que nosotros tenemos que aprender de los animales. Los animales es como si supieran que Dios los creó y que Dios los va a sostener. Yo no veo un perro preocupado. Yo nunca he visto un perro sentado y rascándose la cabeza que va a comer. O un gato llorando porque no tiene nada en el plato. Ellos simplemente se acuestan y esperan en Dios. Y la palabra nos dice, mire, si nosotros valemos más que unos pajarillos, si nosotros para Dios valemos más que un animal, entonces ¿por qué nos preocupamos? Si Dios los sustenta a ellos, también nos sustentará a nosotros, que somos creados a la imagen de Él, que somos sus hijos. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si Jehová es tu pastor, si Jehová es tu pastor, Él dice que si Él es tu pastor, entonces nada te va a faltar. Entonces, ¿por qué te enojas cuando ya no tienes dinero en el bolsillo? ¿Acaso el dinero es el que te da el sustento? No, el sustento te lo da Dios, el dinero te lo da Dios. ¿Por qué te pones de mal genio? Porque no tienes dinero en el bolsillo. No importa, alégrate, porque rápidamente Dios vendrá en tu pronto auxilio, en tu socorro, porque Jehová es tu Jireh, tu proveedor. Tú no tienes razones para preocuparte. Tenemos a ese Dios. El segundo argumento que Cristo nos enseña en su palabra, y está muy claro, es que usted y yo no podemos estresarnos por el mañana. Dígale que está a su lado, tú no puedes estresarte por el mañana. La palabra dice, por eso dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No podemos preocuparnos por el mañana. Los animales no se preocupan por el mañana. Usted y yo no nos preocupemos por el mañana. Porque si nosotros estamos confiados que Dios es mi pastor, lo que usted y yo necesitamos lo vamos a recibir. Jesús nos dio una regla de oro. Él dijo, pedid, buscad, tocad. Y si usted cree eso, entonces si usted lo cree, verá la gloria de Dios en lo que pide. Verá la gloria de Dios cuando toque la puerta de Dios. Verá la gloria de Dios cuando venga a Él y diga, Padre, aquí está tu hijo, tengo esta necesidad, ayúdame. Dios te va a escuchar. Pero ¿sabe por qué a veces nosotros no tenemos? ¿Sabe por qué a veces la provisión no llega? Porque nosotros nos hemos apartado del camino de Dios. Dios promete que nada nos va a hacer falta. Dios promete que nos va a proveer. Dios promete que nos va a bendecir. Pero solo si usted y yo estamos bajo su cobertura, si usted y yo estamos bajo su casa. Mucho hijo se va de la casa, y cuando se va de la casa, lógico que ya no tiene entrada a la nevera, ya no tiene entrada porque se fue en desobediencia. Cuando un hijo se va de la casa a probar el mundo, pues hermano, ya los privilegios los pierde. Y mucha gente dentro de la iglesia ha perdido los privilegios porque se ha apartado para hacer lo malo, se ha apartado del buen camino de Dios. Y entonces por eso pide y no recibe, porque pide para cosas malas. Lo tercero, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesucristo ahí? Lo tercero es que la preocupación no tiene sentido en ningún caso. Dígale que está a su lado, la preocupación no tiene sentido en ningún caso. ¿De qué le sirve a usted preocuparse? ¿De qué le sirve a usted enojarse con los demás porque no tiene para pagar la factura, o no tiene para pagar los servicios, o no tiene para pagar la cuenta del banco? ¿De qué le sirve enojarse? ¿De qué le sirve, hermano, usted pensar toda la noche y no dormir? Eso no, por eso dice que la preocupación aquí no tiene sentido. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Hay momentos en nuestra vida que solo nos queda que esperar.
Por más que pensemos muchas cosas, hermanos, solo usted y yo tenemos que saber que solo Dios puede hacer por nosotros lo que usted y yo no podemos hacer. Por eso Él dijo, clama a mí y yo qué. Por eso no se preocupe. Lo que usted no puede hacer, déjeselo a Dios, porque Él sí puede hacerlo. Pero ya no se mate la cabeza, ya no dañe la paz en su casa. Que eso es lo que el diablo busca. El diablo busca que usted deje de orar. El diablo busca que usted mantenga peleando como perro y gato en su casa. El diablo busca que haya división. El diablo busca todo eso. Usted no puede caer en el juego del diablo. El diablo busca que usted se preocupe, para que se enferme, para que le dé un infarto, para que no vaya a la casa de Dios, para que lo dicho, usted se aparte de todo lo que tenga que ver con el evangelio. Por eso el Señor Jesús dice, ¿de qué te sirve preocuparte? Dígale que está a su lado, la preocupación no tiene sentido. Lo cuarto, verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El cuarto argumento que Cristo maneja es: miremos las plantas, miremos el pasto, ese pasto verde hermoso. Los judíos, ellos, por eso hablan los lirios. Los lirios es una planta, una flor hermosa, muy hermosa, la cual cuando se secaba la cogían, la arrancaban y la echaban en los hornos para encender más los hornos. Las mujeres en el tiempo cocinaban con hornos, y entonces cogían el lirio que se vestía hermosamente, Dios lo llenaba de colores hermosos, y lo cogían, lo arrancaban y lo quemaban para que el horno se calentara más. Por eso Jesucristo dice, si el lirio del campo Dios lo viste así, ni aun Salomón se ha vestido como el lirio del campo con todo su esplendor, con toda su belleza, ni aun Salomón con todas las riquezas que tuvo se vistió como Dios viste el lirio del campo, que prácticamente es una planta que la echan al horno y que se quema, que hoy es y mañana no es. Por eso el Señor en su palabra dice, y me gusta lo que dice este texto bíblico, dice claramente, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no harán mucho más a vosotros. Dios quiere hacer mucho más contigo. Dios quiere hacer mucho más con tus hijos. Dios quiere hacer mucho más en nuestras casas. Dios quiere vestirnos espléndidamente. Dios quiere darte a ti lo que tú necesitas. Hermanos, si el pasto no trabaja, yo no veo el pasto trabajando, que salga ahí, me voy porque voy a ir a trabajar a la 14. Yo no veo el pasto que salga y todo el pasto se vaya a la 14. Voy a ir a trabajar allá como césped para jugar fútbol. No, el pasto está allí y Dios lo viste. Él no trabaja, Él no hila, Él no hace nada. Simplemente Dios lo viste porque Dios sabe que Él, Él tiene que proveer para ese pasto el agua que necesita, que tiene que proveer las vitaminas que la tierra tiene que dar para ese pasto. Y Dios también sabe que nosotros necesitamos vestido. Dios sabe que tú y yo necesitamos comida. Dios sabe que tú y yo necesitamos dinero. Aleluya. Y por eso Jesús dice aquí, ¿acaso no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Saben qué le está diciendo el Señor? Que hermano, que si Dios tiene cuidado de una planta, ¿cuánto más tendrá de ti? Lo cuarto es que si Dios tiene cuidado de una planta, ¿cuánto más tendrá de ti? Amén. Si no saben qué es lo que nos mata a nosotros y no vemos la bendición de Dios, la poca fe. Por eso le dice, hombres de poca fe.
Si hoy no tiene el dinero para pagar la factura, crea que Dios puede hacer un milagro hoy mismo, que mañana Dios se puede glorificar. Tenga fe y va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Pero tenga fe. La preocupación, oiga bien, es en esencia desconfiar de Dios. Si usted en un momento de su vida ha sentido preocupaciones, déjeme decirle, usted tiene desconfianza de Dios. Arrepiéntase. La preocupación es desconfiar de Dios. Esto es tremendo. Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, está hablando aquí de los que no conocen de Dios, de los que no conocen de Cristo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor nos dice y nos reitera, no os afanéis. El Señor dice, no os preocupéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos mañana, o cómo nos vestiremos mañana. La preocupación es en esencia desconfiar de Dios. Cuando un cristiano, oiga bien, llama a Dios Padre, es porque está consciente, oiga bien, es porque está consciente de qué clase de Dios tiene. ¿Cuántos saben qué clase de Dios tiene? Yo tengo un Dios que es proveedor. Yo tengo un Dios que es mi pastor y Él dice en su palabra que nada me faltará. Yo tengo un Dios que cuando clamo, Él me responde. Yo tengo un Dios que cuando le pido, Él me da, aleluya. Yo tengo un Dios que cuando me da en abundancia. Yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Dios que vela por mí. Yo tengo un Dios que es un Padre responsable, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Entonces no podemos desconfiar. Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. Él te va a dar a ti lo que tus hijos necesitan. Él te va a dar a ti las cosas que sabe que son importantes en tu vida. Entonces no tienes por qué preocuparte. El que es cristiano verdaderamente sabe que Dios es su proveedor. El que es cristiano verdaderamente sabe que Dios es un Padre amoroso y responsable. Dígale que está a su lado, usted no tiene por qué preocuparse. Si sabe qué clase de padre tiene. Ahora, ¿cómo derrotar la preocupación? Jesucristo nos enseña cómo derrotar la preocupación. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. O sea, la manera para nosotros derrotar la preocupación es buscando a Dios, es orando. La palabra dice que cuando alguno está afligido, haga ¿qué? Cuando está gozoso, ¿qué debe hacer? Cantar alabanzas. Si usted está afligido porque no tiene, hermano, en todo el momento de arrodillarse y de clamar a Dios, de hacer oración, de decirle a Dios, ayúdame Señor, Padre, mira mi necesidad. Por eso Jesús dijo que para derrotar la preocupación, usted y yo tenemos que buscar el reino de Dios. Cuando la preocupación venga a su vida, busca el reino de Dios. Cuando dice la justicia, hermano, cuando habla de la justicia, está hablando simplemente de hacer la voluntad de Dios, de aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces usted pide cosas que sabe que no, Dios sabe que no le convienen y por eso no se las da. ¿Aló? Hay muchos jóvenes que dicen, Señor, yo quiero un automóvil o quiero una moto, y resulta que Dios no la da porque sabe que coge esa moto y lo que pasa es que se echa a perder y no vuelve a la iglesia. Mantiene los domingos paseando, hermano, para Lago Calima, paseando, hermano, para Pance, y ya no saca tiempo para mí. Por eso Dios conoce el corazón y no se la da. Porque pedimos mal. Dios nos da las cosas, por eso dice su justicia. Usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Cuando hablamos del reino, buscar el reino de Dios consiste, vaya Romanos 14:17 rápidamente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Romanos 14:17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Cuando habla de buscar el reino de Dios, quiere decir que usted tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. El reino de Dios consiste en esto, en paz. Consiste, hermano, en justicia. Consiste en gozo en el Espíritu Santo de Dios. No en lo que usted come, no en lo que usted se pone. Hoy en día la gente está confundiendo el reino de Dios y dicen que el reino de Dios es plata, carro, casa, beca, y que ese es el reino de Dios, que está viviendo en el reino de Dios. No, el reino de Dios consiste en que usted viva tranquilo. Usted no puede tener tal vez las abundancias que tienen otros, pero usted tiene una paz. Quiere decir que el reino de Dios está en su casa, que el reino de Dios está allí. Usted tiene gozo, usted tiene alegría. Hay gente que tiene cantidad de cosas y vive amargado. ¿Aló? Cuando habla de gozo es manifestar en todo momento ¿qué? Alegría. Y esto se hace manteniendo una comunión con el Espíritu Santo. Y lo último, lo segundo para derrotar la preocupación, verso 34 de Mateo 6. Verso 34 del capítulo 6 de Mateo dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Los judíos tenían un dicho. Ellos decían: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo, decían ellos, y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. Nosotros no podemos preocuparnos por el mañana. Vívalo hoy como si fuera el último. Y vívalo de la mejor manera. Dele gracias a Dios por lo poco y por lo mucho que usted tiene. Aleluya. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía que él era agradecido con Dios, que le daba gracias a Dios por lo poco, que él le daba gracias a Dios cuando había abundancia y cuando había escasez. Eso es vivir el presente. Viva el presente con Cristo. Viva el presente buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En conclusión, lo segundo es que derrotamos la preocupación viviendo cada día como se nos presenta. Dígale que está a su lado: viva cada día como se le presenta. Yo he determinado, hermano, no angustiarme por nada. Si yo sé que estoy bajo la cobertura de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando conforme a lo que Dios quiere, hermano, yo no me voy a preocupar por nada. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Porque yo sé que Dios quiere lo mejor para mí y Dios quiere lo mejor para ti. Pero tienes que aprender a confiar en Dios. Si tú eres de las personas que mantienen preocupada, estás desconfiando de Dios. Y arrepiéntete y pídele perdón a Dios y dile: Señor, a partir de hoy yo no voy a seguir desconfiando de ti. Señor, viviré cada día como si fuera el último. Viviré el presente. No me preocuparé por el mañana, sino que viviré ¿qué? El presente. Viva el presente. No me ponga a pensar en el mañana. Viva el presente y vívalo bien. Hay veces nos agarramos a pelear por el mañana y hallamos la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, hallamos el ambiente en la casa peleando porque no tengo un peso, porque tal cosa, porque no va a alcanzar. Y usted no sabe si sale de su casa y no vuelve. Y terminó viviendo el último día peleado con su mujer o con sus hijos. Viva cada día, viva el presente. ¿Sabe? Puede que haya pecados más graves que la preocupación. Pero si yo digo algo, seguro que no hay ninguno que incapacite más que la preocupación. Usted y yo no podemos pensar angustiosamente en el mañana. Es el mandamiento de Jesús, que usted y yo tenemos que dejar a un lado la preocupación. El mandamiento de Jesús es el camino no solo a la paz, sino también al poder. El dejarnos de preocupar es el camino, oiga bien, no solo a la paz, sino también al poder. Porque cuando nosotros nos preocupamos, podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabe? Había una vez un hombre alemán llamado Tauler. Y este hombre se encontró un mendigo. Y cuando se encuentra el mendigo le dice: que Dios te dé un buen día, le dice al mendigo.
Y el mendigo le contestó: gracias a Dios, no he tenido nunca un mal día. Entonces Taulero le dijo al mendigo: que Dios te dé una vida feliz, amigo. Y le dijo el mendigo: siempre soy feliz. Taulero le miró sorprendido, le dijo sorprendido: ¿qué quiere decir? Bueno, dijo el mendigo, cuando hace bueno, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo bastante, doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Y puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad, decía el mendigo, y lo que a Él le agrada, me agrada a mí, decía el mendigo, ¿por qué iba yo a decir que no soy feliz cuando lo soy? Taulero se le quedó, oiga bien, mirando alucinado, y le preguntó: ¿quién eres tú? Y él le respondió al mendigo: soy un rey. Le dijo: soy un rey. Le contestó el mendigo. Taulero le preguntó: ¿y dónde está tu reino? Y el mendigo le contesta tranquilamente: mi reino está en mi corazón. La pregunta es: ¿dónde está tu reino? Tu reino también tiene que estar en tu corazón. Amén. Y es Cristo habitando en ti el que te va a dar la paz. Si tenemos a Cristo habitando en nosotros, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Y si ese rey habita en nosotros, usted y yo tenemos que tener paz. No tiene por qué haber preocupaciones en nuestra vida. Viva el día como se le presente. Vívalo de la mejor manera, con gozo, con alegría. Cuando haya problemas, busque el reino de Dios. No busque la pelea, no busque la confrontación, no busque el grito o la angustia. Busque a Cristo. Y verá que la respuesta de Dios viene así. Viene rápido. Incline su rostro. Y yo quiero que usted en esta hora le diga: Señor, perdóname. Si lo siente de verdad en su corazón, diga: Dios, perdóname porque he desconfiado de ti. Porque me he preocupado, Señor. Me he preocupado por el vestir. Me he preocupado por lo que voy a comer. Me he preocupado porque el dinero tal vez en mi bolsillo se ha agotado, porque no tengo para pagar esto, aquello y lo otro. Me he preocupado y hoy te pido perdón, Señor, porque la preocupación es sinónimo de desconfianza. Y yo soy tu hijo y tú eres mi padre, Señor. Y hoy he aprendido los argumentos que tú a raíz de tu palabra me has enseñado para no desconfiar de ti, Señor. Yo soy tu hijo, Dios. Y yo sé que tú quieres lo mejor para mí, Señor. Porque si, así como vistes el campo, así como vistes las flores, así como sostienes, Señor, las aves, los animales, que ellos no trabajan ni hacen nada para conseguir el alimento, Señor, nosotros que somos tus hijos, ¿cuánto más tú harás por mí, Señor? Perdónanos porque hemos desconfiado. Perdónanos porque nos hemos apartado a hacer lo malo en vez de buscar tu reino, en vez de afirmarnos en tu justicia, en vez, Señor, de gozarnos por lo poco o lo mucho que tenemos, Dios. Pero a partir de hoy, Señor, ya no nos vamos a preocupar más. A partir de hoy, Señor, vamos a confiar en que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En que tú eres nuestro proveedor y que nada nos faltará, Dios. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.